Pues buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. Hoy, como ya comentaba, daremos inicio con el tema de la negociación. Y siempre en ese sentido, pues es importante ir definiendo qué es una cosa y qué es otra cosa. Desde la perspectiva de la Real Academia de la Lengua Española, el tema de hoy, negociación, tiene que ver con un proceso en donde dos o más partes o más personas, grupos, tienen algún tipo de conflicto, algún tipo de interés para lograr que se realicen ese tipo de metas, de objetivos en función de las posibilidades de esas negociaciones, y de ahí la importancia pues de tener una disertación, una discusión, y por supuesto el resultado de esa negociación será un acuerdo. Eso es lo que nos dice por un lado la Real Academia de la Lengua Española. Por otro lado, tenemos que Tiscareño, en el año 2000, define la negociación como una serie y una combinación de procesos, pero también de compromisos que están asociados para lograr una colaboración en función de diferentes grupos, personas, entes, organizaciones, con la finalidad de tener las energías y las fuerzas para lograr a esa comunicación y a esa coordinación y lograr metas y objetivos de manera común. Así es que esa negociación pues tendrá que ver con ese objetivo de lograr aquellas metas en la posibilidad de que las partes se pongan de acuerdo y ocupen las diferentes técnicas necesarias. Una tercera definición que da también la Real Academia de la Lengua Española tiene que ver con que esa negociación finalmente va a obtener a través de la combinación de estos procesos, de estos acuerdos, de estos grupos de interés, personas, entes, países, organismos, sindicatos, grupos, grupúsculos, genera regularmente, cuando se logran esas negociaciones, posibilidades de tener un prestigio, de tener justicia, depende del tema que nosotros estemos abordando, si estamos hablando de cuestiones sociales, de cuestiones laborales, de cuestiones de salud como principios fundamentales y principios o derechos humanos, pero también puede generar estatus, reconocimiento. Así que estas negociaciones pues hoy se convierten en parte precisamente de las posibles capacidades y habilidades que se tengan. Ahora, en ese mismo sentido, recordemos que para tener una adecuada negociación requerimos por lo menos tres grandes componentes de manera enunciativa, más no limitativa. El primero es información. ¿Qué vamos a negociar? ¿Con quién lo vamos a negociar? ¿Y cuáles son las capacidades que se tienen políticas, económicas, sociales, para poder estar vinculando estas circunstancias en relación a la cooperación y a la negociación? Segundo componente, el tiempo. El tiempo es un factor importante en relación a las posibles negociaciones. No es lo mismo que tengamos que negociar una capacidad de un contrato colectivo considerando un tiempo de 15 días a que podamos nosotros estar previendo un año de antelación quiénes van a ser los actores para poder negociar ese contrato colectivo, cuáles son las partes, cuáles son los intereses, y en función de eso pues tener una adecuada planeación para llegar con mucho más elementos, más información a esa concertación que hoy denominamos negociación. Y un tercer componente es el poder de incidir, de decidir, dependiendo la estructura y la jerarquía en la que nosotros nos encontremos, con las capacidades de poder estar realizando esta negociación, esta coordinación y estos procesos, considerando el tiempo y la información. Doy un ejemplo coloquial y sencillo, pero que de manera importante denota este ejemplo con estas tres características. Sabemos que en general a las personas les puede gustar un tipo de bebida denominada Coca-Cola o Pepsi-Cola, sin tratar de hacer ningún tipo de anuncio, pero en ese sentido podemos tener nosotros una negociación. Una negociación desde una perspectiva, si llegamos a una tienda, a una tiendita o a una tienda de conveniencia, en donde si tratamos de negociar la compra de una Coca-Cola, por supuesto, pues no vamos a poder negociar la Coca-Cola porque ese es el precio que está establecido. Sin embargo, si nosotros tenemos más poder, más información, más recursos y queremos negociar
la producción del 30% de la producción mundial de la Coca-Cola, pues ya tendremos diferentes elementos. Refiere Michael Porter el poder de la negociación, y no es lo mismo lo que mencionaba un solo artículo que comprar la producción de un año en relación al 10, al 20 o al 30%. Así que esto también es muy importante considerarlo dentro de los factores de la negociación, a los cuales ya he hecho mención en estas tres características: información, tiempo y poder. Asimismo, recordemos pues que hay puntos de vista desde la perspectiva de un mundo empresarial, de un mundo gubernamental, de un centro hospitalario público o de un centro hospitalario privado. Tienen diferentes partes y en ese mismo sentido diferentes énfasis y metas. Por ejemplo, en un caso de un centro hospitalario privado, eminentemente pues es atender bien al cliente para que repita, nos recomiende, pero también hay una característica de utilidad desde la junta de accionistas, desde pagarle adecuadamente a los médicos, a las doctoras, a los enfermeros, etcétera. Pero en el caso de un hospital público, pues ahí tenemos otra característica, que será brindar bienestar. Ya no es el dinero y el recurso, sino el bienestar, y un principio dentro de esa negociación será precisamente el servicio, como una característica intrínseca de aquel ente que tiene una característica pública y que la finalidad tendrá que ver con elementos comunes. Ahora, hay diferentes tipos de negociaciones, ¿verdad? Algunas son formales, algunas son informales, algunas son mecánicas o habituales, algunas eventuales, dependiendo la circunstancia, el elemento y el medio, así como el contexto. Un punto muy importante pues será que en ese tipo de negociaciones procuremos el famosísimo win-win o el ganar-ganar, que es un modelo en donde se prevé pues que las partes salgan beneficiadas, con la finalidad de que en negociaciones subsecuentes o posteriores logremos resultados también en ese sentido y que no haya algún tipo de resentimiento porque la otra vez sentí que no logré los cometidos, me vi menos beneficiado con los servicios, con la repartición de personal, con la repartición de mobiliario, de equipo, de asignación de horarios, de días de trabajo, de días festivos, etc. Entonces, procurar en este modelo en donde partes pues queden razonablemente satisfechas en relación a estos componentes. Por supuesto, también interfieren variables dentro de la negociación, el tiempo, como ya me había yo referido al inicio de esta pequeña charla o de esta introducción, y también en el caso ya propiamente en la administración de las negociaciones, pues tener incorporado lo que conocemos como proceso administrativo desde una perspectiva de Taylor o de Fayol, en donde vamos a incorporar una planeación para llegar a esa negociación con más elementos y mejor capacidad, una adecuada organización para los tiempos, los recursos, las personas, la dirección de cómo vamos a estar dirigiendo cada una de las etapas ya dentro de la propia negociación, y el elemento de control para garantizar este modelo deseablemente, que sea un modelo en donde todos podemos generar diferentes resultados y diferentes elementos en donde todos salgamos beneficiados. Así pues, de manera breve, vemos la importancia de la negociación de los actores también, ¿verdad? Actores que tengan experiencia, que tengan capacidades, que tengan el conocimiento, y tendremos diferentes tipos, como ya comentaba, de negociaciones en un centro hospitalario, en un ente público, en un organismo privado. Por supuesto, dentro de esas organizaciones públicas o privadas, centro hospitalario público privado, hay grupúsculos, hay sociogramas, hay personas, hay desagregados en donde podemos tener diferentes tipos de asociaciones, pueden ser formales y pueden ser informales, en donde todos pueden tener algún tipo de interés y todos pueden tener algún tipo de incidencia. Lo importante es identificar las partes, las capacidades de negociación, de importancia según el aspecto que nosotros vayamos a estar ponderando, si es la parte social, si es la parte de los derechos, si es la parte económica. Siempre puede haber algún atributo que sea el más importante para poder entablar esa negociación, y entonces dentro de esos sociogramas identificar cuáles son las partes que ya podríamos tener sumadas, cuáles son las partes en donde podemos tener alguna circunstancia de adversidad, y en ese sentido pues ver cuáles son los puntos para poder estar valorando estas adversidades y negociar con mejores resultados. Así pues, de manera breve, esta importancia de la negociación, en donde sabemos que puede haber negociaciones pequeñas, medianas, grandes, locales, estatales, municipales, nacionales, regionales, incluso globales, multilaterales o
plurilaterales, ¿verdad? Tenemos entonces diferentes elementos y nuevamente para concluir con este componente, recordemos que la negociación tiene que ver con esa capacidad, con esos elementos en donde nosotros, como lo refiere ya la propia Real Academia de la Lengua Española, pues es un proceso en donde interactúan dos o más partes que tienen interés, personas o grupos en donde hay alguna circunstancia que se quiere negociar, algún tipo de conflicto, algún tipo de ventaja que queremos estar obteniendo en relación a las necesidades obtenidas de los grupos, de los entes, de los centros hospitalarios para lograr algunas metas, ¿verdad? Desde una perspectiva del gobierno, por ejemplo, si vamos a comprar vacunas, no es lo mismo comprar un lote de vacunas que comprar la producción de Pfizer, de AstraZeneca o de alguna de las grandes transnacionales que se vinculan a esta capacidad. Sin embargo, no olvidemos que las capacidades de las transnacionales pues tiene que ver con un gran mercado y ese mercado hoy somos 8,000 millones de personas y 194 países miembros. Así que la negociación no siempre es una negociación tan lineal ni tan sencilla y que involucra, como ya comentaba y lo refiere la Real Academia de la Lengua Española, pues a dos o más personas o dos o más grupos que eventualmente tienen interés o conflicto sobre alguna cosa en donde se pueda estar realizando este proceso de la negociación. Muy bien, pues entonces concluimos la breve introducción